entrar para saludarlos y de ahí la subimos. Ya. Estamos listos ya, Jimé. ¿Sí? ¿Ya entraron todas las personas? ¿Sí? Ya. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, haber acogido tan prontamente esta invitación que les hicimos, ¿verdad?, a conversar sobre nuestro proceso de rendición de cuentas y específicamente para darles a conocer algunos cambios que tenemos en el instructivo que nos rige, ¿verdad?, en todo el tema de rendición de cuentas. ¿Ya? Estamos acá con un equipo de colegas de la NIT. Ya estamos con el encargado de la unidad de rendición de cuentas, Cristian Cavieres, y con Iván Muñoz, que es el jefe de seguimiento financiero de la subdirección de proyectos de investigación, y quien les habla, ¿verdad?, Jimena Oyarzún, de la subdirección de investigación aplicada. En esta oportunidad nosotros estamos representando a toda la NIT para darles a conocer esta información. Nosotros queremos hacer una exposición sucinta y clara de algunos conceptos relacionados con rendición de cuentas para que en el resto del tiempo, ojalá que sea la mayor parte de él, ustedes nos puedan hacer llegar sus consultas, sus dudas, inquietudes a través del chat de esta sala Zoom. Y nosotros cuando terminemos la exposición vamos a ir agrupando estas preguntas por temáticas y las vamos a ir contestando. Ojalá todas estas preguntas tengan que ver con el tema de la reunión, en términos generales la rendición de cuentas. Si hay preguntas muy específicas las vamos a recoger y las vamos a contestar por escrito con posterioridad. ¿Ya? Así que la invitación es que ustedes a través del chat nos indiquen su nombre, ojalá su institución, y nos hagan, nos escriben ahí la pregunta correspondiente. ¿Ya? Entonces los voy a dejar con Cristian Cavieres para que empiece la presentación. Disculpen. Primero vamos a hablar sobre los temas que vamos a tratar específicamente en esta jornada. Ya. Por favor, Iván, avanza. Bueno, como ya les decía, el objetivo de la reunión es contarles cuáles son los principales cambios que tiene el nuevo instructivo de rendición de cuentas. En su mayoría tiene que ver con simplificaciones que se le han hecho al proceso y a la documentación. Vamos a ver tres temas: las diferencias que tiene este instructivo con respecto al instructivo anterior. Vamos a repasar la definición de los ítems y algunos conceptos básicos en cada uno de ellos, en los ítems financiables, en los proyectos de la NIT, y vamos a extendernos un poco más con un ítem muy particular, que es el ítem de gastos de administración indirecto. Ya. Entonces ahora, como les decía, los voy a dejar con Cristian Cavieres para que les comente desde cuándo aplica este instructivo y las principales diferencias que tiene con respecto al instructivo anterior. Hola, buenas tardes. Bueno, como decía Jimena, voy a explicar los principales cambios que tiene este instructivo respecto al instructivo anterior, ¿ya? Lo que tratamos de hacer es tratar de hacer la mayor cantidad de simplificaciones posibles al instructivo, y es lo que les vamos a presentar ahora, ¿ya? Que son, en general, las mejoras o simplificaciones que se hicieron a este instructivo. El primer cambio importante que tenemos en esta ocasión es que se elimina el tema de las cotizaciones, ¿ya?, para los beneficiarios privados. Anteriormente el instructivo decía que sobre 5 millones de pesos tenían que hacer cotizaciones o en su defecto presentar alguna excepcionalidad al instructivo, ¿cierto? Y en este nuevo instructivo
se elimina el tema de las cotizaciones, ¿ya? Así que ya no es necesario presentar cotizaciones sobre ningún monto. Y por ende tampoco licitación, como si algunos anteriormente también había el tema de las licitaciones, actualmente tampoco tampoco irían en el fondo, ¿ya? Ese es, digamos, como un principal cambio importante que tiene el instructivo. Otro cambio que tiene el instructivo, ¿cierto? Es, anteriormente, en el instructivo anterior, había que enviar varios anexos, ¿ya? Por ejemplo, por la compatibilidad horaria, por la realización de no inversiones y por los proyectos, los equipos que tenían que estar debidamente asegurados, ¿ya? Lo que se hizo en este nuevo instructivo es agrupar estos anexos que se enviaban antes individualmente, ahora se agruparon en un solo instructivo que lo envía que lo firma el responsable del proyecto, ¿ya? Entonces la idea es que disminuir un poco la cantidad de anexos que se enviaban y queda solamente enviar en un instructivo estas tres cosas, ¿ya? Otro cambio del instructivo, anteriormente para los pasajes aéreos se exigía el respaldo del ticket aéreo, ¿ya? En este nuevo instructivo se elimina este respaldo adicional que había que enviar junto al comprobante de compra de los pasajes aéreos, ¿ya? Dado que ahora digitalmente ha perdido un poco de relevancia el ticket aéreo, entonces por ende ya no está la necesidad de pedirlo. Otro cambio respecto al instructivo anterior, no indicaba claramente que se podían pagar aportes patronales o las diferentes asignaciones que se pagaban en los proyectos, ¿ya? En este nuevo instructivo se quiso dejar claramente la posibilidad de pagar asignaciones y aportes patronales, dado que era una pregunta frecuente, digamos, de ustedes los que usaban el manual, si se podían o no cargar aportes patronales. Ahora quedó claramente definido en el informe para todas las, digamos, a los que le apliquen el fondo, en el fondo a los que tenían pagos con liquidaciones de sueldo, ¿ya? Otro cambio respecto al instructivo anterior es que todas las compras internas de bienes y servicios, es decir, compras a la misma institución, que antes estaban solamente, se podían realizar con una autorización previa de la NIT, ahora se liberó en este nuevo instructivo, se liberó para compras de hasta 500.000 pesos, ¿ya? Por lo tanto, no necesitan pedir autorización a la NIT si van a hacer un gasto menor a ese monto. Ya sea, puede ser arriendos de salones de eventos, que muchas veces lo hacían a la misma institución, o otros servicios que prestaba la institución, ¿ya? Entonces, la idea es no siempre pedir autorización a la NIT, y bajo este monto ya quedan totalmente liberados. Otro cambio respecto al instructivo anterior es que el instructivo anterior no estaban los plazos de revisión de las declaraciones de gasto o la revisión de las rendiciones de cuenta de parte de la NIT, ¿ya? En este nuevo instructivo se indican claramente los plazos que se va a demorar ANIT en las revisiones de las rendiciones, son los plazos máximos que ANIT se debería demorar en dar una respuesta tanto a las rendiciones de cuentas como a las respuestas que ustedes nos envían como beneficiarios, ¿ya? Otro cambio es el plazo máximo que poseen los beneficiarios para responder a las observaciones que se realizaban en los informes que emitía rendición de cuentas, ¿ya? Anteriormente, los beneficiarios de ANIT tenían un plazo de 30 días para responder. Ahora en este nuevo instructivo se da un plazo mayor, serían de 45 días, ¿ya? O sea,
tendrían 15 días más respecto al instructivo anterior para hacer sus descargos a los preinformes o a los informes finales que realizaba la unidad de rendición de cuentas. Antes de continuar con el siguiente tema, tal vez podríamos retomar el tema de cuándo está vigente este instructivo o a qué proyectos o instrumentos les es aplicable. En la vida anterior, este instructivo es aplicable de las rendiciones exigibles desde el 1 de marzo. ¿Ya? Es decir, un año desde que se realizaron las transferencias a los proyectos, más 30 días, que es el plazo que tiene como para preparar la rendición. Y a su vez, 30 días después del término de un proyecto. ¿Ya? Esas serían como las dos fechas claves para desde cuándo le aplicaría este instructivo para determinar la fecha del 1 de marzo, que es de cuándo comenzaría a regir este instructivo. Tiene una retroactividad de 3 meses más o menos, pero pensando de las rendiciones que tenían que ser exigibles al 1 de marzo. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, esas eran las grandes diferencias que tenemos. Esperamos que todas ellas les sirvan a ustedes en la ejecución y en la rendición de los gastos. Como ven, todas tienen relación con simplificar el proceso, facilitar el hecho, ¿verdad?, de unir 3 anexos en uno. Nosotros estimamos que va a ser una disminución de burocracia y de tiempo de obtención de firmas. Así que ojalá ustedes también vean como nosotros de que esto va a facilitar el proceso de rendición de cuentas. A continuación vamos a repasar cuáles son los ítems que en general se financian en todos los instrumentos de la NIT. ¿Ya? En la NIT en general nosotros tenemos 5 ítems financiables, los que están escritos aquí en la diapositiva, ¿verdad? Gastos en personal, equipamiento, infraestructura inmobiliaria, gastos de operación y gastos de administración indirecto. Es importante señalar que si bien este es el marco general con el que se mueven todos los instrumentos de la NIT, es importante que siempre se revisen las bases de cada concurso. ¿Ya? En las bases del concurso podría, por ejemplo, no estar establecido alguno de estos ítems. ¿Ya? Entonces ahí lo que manda es lo que señalan las bases específicas de ese concurso en particular. Lo mismo, pueden haber algunas condiciones, particularidades de algún ítem. Por ejemplo, hay varios instrumentos de la NIT que el ítem gasto de personal tiene un porcentaje máximo del total del presupuesto que se le está otorgando al proyecto. ¿Ya? Entonces, temas como eso es importante que ustedes siempre lo estén consultando en las bases del concurso. ¿Ya? Hay exigencias particulares de cada instrumento, como por ejemplo, que pueda pedir el concurso en particular que el director de proyecto o los investigadores principales le dediquen un cierto porcentaje de tiempo o una cantidad de horas al proyecto como exigencia, o que se reserve alguna cantidad de recursos para hacer un gasto específico que es necesario para el tema del tipo de proyecto que se trate. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, aquí estamos haciendo una charla para todos los instrumentos de la NIT, nuestro llamado es que igual tienen que estar revisando qué señalan las bases de los concursos específicos. ¿Ya? Ahora vamos a revisar ítem por ítem. En el ítem gastos en personal, como ya les dije, es importante revisar qué señalan las bases en términos técnicos que se requiere. Sin embargo, hay cierta documentación que al momento de rendir cuentas ustedes nunca pueden olvidar para evitar, por cierto, que se les haga alguna observación al momento de rendir. Una de ellas, muy importante, que la Contraloría nos pide siempre, es que cada vez que ustedes rinden el gasto de alguna persona, ya sea el honorario, la remuneración, el incentivo, sea el concepto que sea, pero relacionado al trabajo de una persona, tiene que ir un informe de actividades. ¿Ya? Esto es muy relevante y no es posible aprobar ningún gasto que no venga adjunto con el informe de actividades. ¿Ya? Entonces, claro, todo el mundo entiende que cuando rinden un gasto en personal tiene que ir la liquidación de sueldo o la boleta de honorario, pero no se nos puede olvidar que también tienen que adjuntar el informe de actividades.
Algo bueno que nuevamente vamos a resaltar es que ya la declaración jurada simple de compatibilidad horaria ya no tienen que mandarla uno a uno, sino más bien va a ser parte, ¿verdad?, de este gran documento complementario que nos señaló Cristian en las diferencias, en que en un puro documento el director, investigador o beneficiario responsable del proyecto va a firmar y va a declarar 3 cosas, ¿verdad? Que todos cumplen con la compatibilidad horaria, que los equipos están inventariados y asegurados y que los recursos no fueron usados en el sistema financiero. Entonces ahí tenemos una gran mejora en el proceso de simplificación. También señalar que pagamos, ¿verdad? Es posible pagar con el subsidio que se otorga, los derechos laborales, que se financian algunas indemnizaciones, las que establezcan, como les decía, las bases concursales, y cuando estemos financiando solo una parte del sueldo de una persona que trabaja en la institución, tiene que estar en la liquidación de sueldo claramente expresado cuál es la parte que se está financiando con el proyecto en el que ustedes están rindiendo. ¿Ya? Hay hartas cositas ahí que ver, ¿no es cierto?, del ítem gastos en personal. Avanzamos, por favor. Ya. Equipamiento. Ya. ¿Qué es importante en el equipamiento, verdad? Una de las cosas más importantes es que los equipos tienen que estar aprobados como en la pertinencia de comprar estos equipos en el marco de un proyecto en específico desde su adjudicación o a través de alguna solicitud posterior una vez que el proyecto ha iniciado. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, ustedes pueden comprar perfectamente el equipo, tener la factura correctamente emitida, estar inventariado, asegurado. Sin embargo, si el equipo no es pertinente para el proyecto, es decir, no está aprobado por la subdirección previamente, tampoco va a poder ser aprobado en la rendición. También es importante señalar que los equipos que tienen un valor sobre 3 UTM tienen que estar inventariados por la institución y estar asegurados. ¿Ya? Y también no olvidar que al momento de la rendición ustedes tienen que completar el anexo número 5 que refiere a los equipamientos, ¿verdad? Este documento complementario del que hemos estado hablando, donde se señala que efectivamente los equipos están inventariados y asegurados. Avancemos. Bueno, acá este es un ítem que en realidad no lo usamos tanto, ¿verdad? Porque solamente estamos financiando en infraestructura inmobiliaria cuando tenemos que hacer alguna adaptación, comprar alguna cosa pequeña que vaya como en el sentido de habilitar algún espacio físico que ya existe en la institución. Nosotros ocupamos este ítem. En ningún caso nosotros podemos financiar una nueva construcción, ¿ya? Así que ese es como el punto más importante a considerar en este ítem. En gastos de operación, en el fondo todos sabemos, aquí hay una gran diversidad de gastos que nosotros podemos hacer. Ahí lo que los invitamos a ver es como en cada subítem qué documentación se requiere. Al igual que en las versiones anteriores, este instructivo tiene un cuadro resumen donde ustedes pueden ver cuál es la documentación de respaldo que se va a requerir al momento de rendir para cada uno de los conceptos que son factibles de rendir en gastos de operación. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes también lean las bases porque aquí habitualmente es donde hay más especificaciones sobre qué cosas se pueden rendir o qué cosas no corresponde rendir en el ítem gastos de operación. Por ejemplo, está el subcontrato, hay ciertas modalidades en que ustedes cuando quieren hacer un subcontrato de cierto monto para arriba, en el fondo tienen que pedir autorización a la subdirección previamente, ¿ya? Entonces, todo ese tipo de detalles, el instructivo no lo entrega, sin embargo es importante que ustedes revisen las bases de los concursos para ver cuáles son los detalles en los que tienen que fijarse antes de ejecutar un gasto. Y como les decía, hay un ítem, nosotros conversando dentro de todas las subdirecciones, hemos tenido muchas dudas que van saliendo sobre en qué consiste, cómo se calcula, de qué manera se gasta y cómo se rinde, que es el ítem gastos de administración indirecta.
Por esta razón, nosotros hemos querido dedicarle un momento especial y más tiempo en la explicación y en el marco normativo tiene relación con este concepto. Por eso los voy a dejar con Iván Muñoz para que él les hable más en detalle sobre lo mismo. Iván. Gracias. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Muchas gracias por participar en esta instancia de capacitación o de presentación de aquellas diferencias que son bastante relevantes en nuestro nuevo instructivo de NIT, y así como también Jimena lo manifestaba, también vamos a aprovechar la oportunidad de conversar con respecto a lo que se puede o no financiar con estos recursos que ANIT entrega a las instituciones para que los puedan utilizar en gastos de administración de gastos indirectos. Primero que todo, hay que tener claridad de que el marco que regula los gastos de administración está enmarcado siempre tiene que estar ahí en las bases de cada concurso. Cada concurso financia por lo general los ítems que ya se señalaron, pero también tiene que considerar los gastos de administración indirectos. Si en las bases no están, no es posible financiarlos. Y el otro marco regulatorio es el instructivo de declaración de gastos y de rendición de cuentas de ANIT, en donde se establecen ciertos tipos de gastos que podrían ser considerados como gastos de administración indirecta. Importante que se tenga en cuenta de que por lo general lo que nosotros indicamos en el instructivo es como bien general, no es como en el detalle, porque no solamente esos gastos se pueden financiar, sino que existe una cantidad importante o muy diversa de gastos que podrían considerarse como gastos de administración, y que nosotros vamos ahora a presentar algunos ejemplos, pero siempre está la posibilidad de cargar otro tipo de gastos. Siempre tiene que estar destinado a la gestión de los proyectos. En ese sentido, el objetivo principal de los gastos de administración es para que las instituciones, ¿cierto?, ya sean instituciones beneficiarias o patrocinantes que tienen este gasto de administración adjudicado, pueda fortalecer todas sus capacidades institucionales. Y estas capacidades tienen que ser aquellas necesarias y acordes para el desarrollo, gestión y ejecución de todos sus proyectos. Pero estamos hablando de los proyectos que nosotros, como ANIT, financiamos. Por lo general, lo que nosotros permitimos es que puedan utilizar estos recursos de gastos de administración para todo tipo de compras, así como también el pago de servicios, es decir, pueden contratar personas, pueden comprar insumos, pagar gastos básicos, y ahora vamos a ver cómo en detalle algunos de estos gastos, ¿ya? Pero siempre tiene que estar relacionado a un gasto indirecto en la ejecución de los proyectos. Lo que aquí no se puede declarar, por ejemplo, es que vayan a gastar aquellos insumos que cada proyecto en sí postuló y se va a financiar con el proyecto en forma directa. Acá todo es indirecto, que sirve para que el proyecto se ejecute. Por ejemplo, tenemos algunos gastos que son de servicios básicos: la luz, el agua, el gas, la calefacción. Podrían haber otros necesarios y muy necesarios para que el proyecto se ejecute. Por ejemplo, cuando hablamos de los servicios básicos, nosotros podríamos considerar, por ejemplo, que nuestros proyectos están en alguna facultad, en algún edificio, utilizan todos estos servicios, y estos se pueden declarar con cargo a los gastos de administración. También podrían haber gastos relacionados a la contratación de personal administrativo, profesional, investigadores u otros. Por ejemplo, hay instituciones en donde
se requiere o han requerido contratar profesionales relacionados al seguimiento y control de los proyectos. Como eso es una gestión que apoya a la gestión de los proyectos para que se puedan ejecutar, para que puedan cumplir con todo lo que está comprometido, eso se puede financiar. Así como también sistemas de seguimiento y control, eso está permitido. También tenemos la posibilidad de declarar la telefonía, el internet, habilitar espacios físicos, generar o instalar redes, ¿cierto? Dentro de estas unidades donde se ejecutan los proyectos, compra de equipamiento necesario para que todos los proyectos de la institución se puedan ejecutar. Como ven, es súper amplio el concepto de gastos de administración. Existen muchos tipos de gastos de administración y que por lo general algunas instituciones no los utilizan en realidad porque no existe el conocimiento de ello, pero ante cualquier gasto que no esté considerado acá, es súper importante consultarle a cada subdirección si es posible o no utilizarlos con gastos de administración. Hay que considerar algún aspecto importante que tiene que ver con la documentación de todos estos gastos y que necesariamente tienen que ser respaldados. Por ejemplo, para el consumo, ¿cierto? Los consumos básicos, la factura tendría que estar. En gasto personal, las liquidaciones de sueldo, la boleta de honorario o boletas de prestación de servicios terceros. Eso es posible. Siempre tiene que estar el documento tributario como respaldo y en algunos casos, ¿ya? Tiene que anexarse un documento adicional, que tiene que ver con un anexo que está establecido en el ítem de gastos de administración e identificado en el manual. Es súper necesario que para estos gastos que se requiere el anexo, cuando se tenga que rendir, se presente. Porque muchas de las observaciones que se realizan en la unidad de rendición de cuentas es porque no se adjunta este anexo que se requiere. El gasto puede estar bien respaldado con la factura, pero si no está el anexo, se observa. Algunas dudas también que hemos ido levantando tiene que ver con el monto que se puede declarar del total del documento facturado, por ejemplo. Existen dos posibilidades. Una es que se declare la totalidad del documento, el monto total que está establecido en el documento, siempre y cuando la compra o los servicios correspondan a gastos indirectos para la gestión de los proyectos. O se puede rendir una parte de la factura o de la boleta honorario o del documento que respalde el gasto. Lo pueden prorratear y declarar la parte que corresponde solo a los gastos de administración. Por lo general eso pasa en edificios donde hay proyectos que se están ejecutando y también, por ejemplo, hay oficinas administrativas dedicadas a otra tarea de la universidad, por ejemplo, o de la institución. Por lo tanto, ahí no se podría cargar la totalidad de la factura, sino que se tiene que hacer necesariamente un prorrateo. ¿Y qué puedo prorratear? La totalidad de los gastos de administración. Por ejemplo, yo podría aprobar un gasto relacionado a la contratación de un profesional, ¿cierto?, que va a apoyar a la gestión administrativa de los proyectos. Pero además hace y cumple tareas que son de la institución. Entonces la institución le paga parte de ese sueldo y nosotros podemos pagar parte también del monto contratado. Así como también todos los insumos y servicios se pueden prorratear. La liquidación de sueldo, ustedes podrían indicar que parte de su jornada es un 10%. Y ese 10% es el que se declara como gasto de administración. Si en la factura del total, ¿cierto?, de la luz, ustedes pueden indicar que el 50% corresponde a los gastos de administración
de gastos indirectos financiados por la agencia. Estos porcentajes que yo doy son solamente un ejemplo, porque el porcentaje lo calcula cada institución o cada facultad en donde están alojados los proyectos. Nosotros, con respecto al porcentaje que van a otorgar al gasto de administración, nosotros no nos referimos a eso. Nosotros tomamos el documento, revisamos que esté bien prorrateado y con eso aceptamos el documento, si es pertinente el gasto que están cargando y si cumple con la forma. Es decir, tiene el documento de respaldo, tiene el anexo que corresponde, se puede aprobar. Para prorratear los gastos, nosotros tenemos un anexo, que es el número 9, que está en el instructivo y que permite, es una planilla de cálculo. Por lo tanto, permite que ustedes puedan prorratear fácilmente estos gastos. Y que también es necesario adjuntar en la rendición de cuentas. Eso sería desde mi parte. Espero poder haber aclarado algunas dudas que tengan, pero también en la oportunidad como para que hagan las consultas que correspondan y nosotros podamos ir aclarando sus dudas. Tenemos varias preguntas de lo que estabas exponiendo, Iván, así que ahí te las voy a hacer, pero primero voy a partir con preguntas más generales para Cristian, ¿ya? Cristian, así como muchas veces nos preguntan cómo la gente obtiene el instructivo, la PPT, el video. Parece que hay como hartas ganas de interiorizarse de estos temas. Cuéntanos, ¿cómo las personas pueden obtener el instructivo? Bueno, cuando terminemos las preguntas, vamos a dejar un link acá en el chat donde va a estar dirigido hacia el instructivo. Así que ahí van a poder ver el instructivo con todos sus anexos, que también cambian un poco lo que les hemos estado contando de la simplificación de los anexos, ¿ya? Así que ahí los van a poder ver y aclarar todas sus... Ahí lo más probable es que después les salgan otras consultas respecto al instructivo, pero ahí va a estar y lo van a poder ver. Ya. Y el video, entiendo que también va a quedar disponible, ¿verdad? Sí, Jimena, perdón, el video queda en el canal de YouTube de NIT y generalmente después del taller, yo me comprometo a que a lo mejor no va a ser esta tarde, pero ya el jueves vamos a hacer llegar un correo con todo el material disponible a los correos que registraron los asistentes para asistir. Así que se compromete el envío de toda la información y de los links por si en este ratito no lograron a archivarlo. Eso. Ya. Súper, muchas gracias. Ya. Y otra pregunta también, un poco lo tratamos de resolver al principio, Cristian, pero ¿a quién le aplica este nuevo instructivo? ¿A qué instrumento, a qué instituciones? ¿A quién le corresponde leer y estudiarse bien este instructivo? Bueno, claro, como dijimos, le aplica a todos los concursos vigentes. La única restricción es que aplica desde el 1 de marzo del 2023, ¿ya? Y para aquellas rendiciones que eran exigibles a esa fecha, ¿ya? Entonces, si envían alguna rendición atrasada, por ejemplo, pero tenían que rendir en el 1 de marzo, no les va a aplicar este nuevo instructivo, ¿ya? Es solo para rendiciones posteriores a esa fecha, ¿ya? Super. Igual decirles, en el fondo, ante cualquier duda que tengan, igual pregunten a su analista, a su encargado financiero de la subdirección a que correspondan. Igual en esta convocatoria, este día, eso es algo que a lo mejor no les explicamos, estaban invitados equipos de trabajo, directores de proyecto, personas relacionadas con concursos, con instrumentos de la Subdirección de Investigación Aplicada, ¿ya? Nosotros vamos a tener otros talleres, que va a ocurrir uno el jueves y otros días de la próxima semana, van a ser 4 en total, donde vamos a cubrir todos los beneficiarios de la NIT.
Sin embargo, no se preocupen, porque si ustedes están aquí y no son de la Subdirección de Investigación Aplicada, no hay ningún problema, porque la presentación es la misma, ¿ya? Para todos aplica el mismo instructivo, y la charla que estamos dando también va a ser igual para todos los beneficiarios de la NIT, ¿ya? Ya, entonces ahora vamos a partir, Cristian, con algunas preguntas un poquito más específicas. Disculpame, Jimena. ¿Sí? Sí, es que tenemos dos personas que levantaron la mano. Les queremos comentar que estamos recibiendo las preguntas por el chat. Estamos privilegiando el orden por el cual se fueron llegando las preguntas. Muchas gracias. Disculpa, Jimena. No, gracias, Claudio. Ya, entonces, Cristian, nos preguntan, a raíz del tema de esta posibilidad de no pedir autorización para compras inferiores a 500.000 pesos cuando dice que es una compra interna. Entonces ahí nos están preguntando qué se entiende por compra interna, por un lado, y también si el monto que nos referimos, los 500.000 pesos, es una sumatoria de gastos pequeñitos que llegan a 500.000 pesos, o es 500.000 pesos por vez. Bueno, compras internas nos referimos a compras a la misma institución, ¿ya? Por ejemplo, una universidad que está participando del proyecto se puede hacer una compra a sí misma, ¿ya? Eso anteriormente estaba prohibido o con alguna excepcionalidad solicitada a la subdirección. ¿Ya? Ahora se libera estos 500.000 pesos, y la idea de los 500.000 pesos es que sea por servicio o por actividad, ¿ya? Sería el valor como máximo, ¿ya? Si es un valor mayor, no se podría hacer esta compra directa, sino tendría que pedir alguna autorización especial a la subdirección. La idea es tampoco partir, porque pueden hacer facturas internas, por ejemplo, algún comprobante interno que tenga la institución, y la idea es no fragmentar, porque ahí ya sería como lo dije, una fragmentación de documentos, y la idea no es eso. La idea es que el gasto del bien o servicio que se está adquiriendo no sea mayor a ese monto. Si nosotros detectamos que hay una fragmentación, vienen varios recibos por el mismo concepto en una rendición, lo más probable es que sea observado, ¿ya? Entonces la idea es que no sea mayor a los 500.000 pesos. Eso. Gracias, Cristian. Asociado a esto mismo, nos preguntan con qué documentación entonces pueden rendir este tipo de gastos. Bueno, un poco como lo dije, con documentación interna de la universidad. Muchos utilizan el tema de la factura interna, pero comprobantes de pago entre unidades también puede ser. No hay como algo definido de lo que nos puede ser, porque entendemos que cada universidad opera de una forma distinta. Entonces, estamos abiertos a las posibilidades que tenga la universidad, pero sí debe quedar claro una transferencia de dinero y los pagos asociados al bien o servicio. Gracias. También nos preguntan sobre los plazos, ¿ya? Hablaste en varias oportunidades de los plazos y que están establecidos, ¿verdad?, en el instructivo, pero tienen la duda de si estos plazos son calendario, de corridos. ¿Cómo los contamos? Son todos plazos calendarios, ¿ya? Todos los 45 días, por ejemplo, de la revisión que decíamos, el beneficiario del plazo que él tenía, son 45 días, y los plazos para medir el tema de la exigibilidad de la rendición también son días corridos. Siempre hablamos de días corridos, ¿ya? Nunca de días hábiles. Eso en general para todos, cuando lean el instructivo y vean los plazos, generalmente son todos plazos corridos, o calendario. Ya. Con respecto a las indemnizaciones, también tenemos algunas preguntas, así que yo creo que ahí vale la pena un poco explayarnos sobre en qué casos podemos pagar indemnizaciones y cuáles no. Ya, bueno, si bien el instructivo permite indemnizaciones, estas son solo en aquellos casos que las fases concursales lo contemplen, ¿ya? Si las bases que ustedes postularon a los proyectos que están manejando no lo contemplan, no es posible pagar indemnizaciones. Hay algunos concursos dentro de ANIT que sí permiten pago de indemnizaciones, ya sea como el centro, generalmente ese tipo de proyectos lo contemplan, pero
se tienen que fijar en las bases, ¿ya? Las bases indican si pueden o no cargar este tipo de gastos. En todo caso, como la mayoría de las personas que están acá son de instrumentos de la Subdirección de Investigación Aplicada, las bases de la subdirección no lo permiten, ¿ya? Entonces son como excepciones que en algunas bases, como decía Cristian, aparecen. Ya. Entonces, una de las diferencias o de las simplificaciones que planteaste, Cristian, está en que ya no necesitamos, ¿verdad?, el ticket con el que la persona aborda el avión, ¿verdad? Pero nos preguntan entonces si solo vamos a aceptar para el pasaje aéreo el comprobante de la factura o puede ser un comprobante de la compra. Están ambas opciones. Si la agencia aérea o directamente la compañía aérea les da factura en el fondo, es el documento válido. Ahora la mayoría de las compras son por internet, entonces lo que se rescata de ahí es un comprobante electrónico que emiten estas empresas. Así que ese documento también es válido para la rendición de cuentas, ¿ya? Así que ambos documentos son aceptados. Y bueno, alguien muy asociado a esto nos pregunta si aún está prohibido hacer uso de los beneficios, ¿verdad?, de hacer los viajes, como los dólares premio, las millas y todas esas cosas. Sí, por supuesto, eso sigue esa forma, ¿verdad? Que sigue sin aceptarse. Una normativa, digamos, de la Contraloría General de la República, que digamos que pone esas limitaciones, y efectivamente sigue sin aceptarse ese tipo de beneficios. Ya. Y nos preguntan, Cristian, que así como hay instructivo actualizado, ¿hay plataforma de rendición de cuentas nueva o seguimos usando la misma forma de envío de las rendiciones de cuentas? Bueno, actualmente seguimos de la misma forma. Hay proyectos, programas que tienen algún tipo de plataforma de apoyo y otros no, que envían sus rendiciones a través de la plataforma Sender. La verdad, seguimos de la misma forma, al menos por un tiempo. Esperamos tener buenas noticias a corto plazo, pero actualmente seguimos de la misma forma. Vamos a dejar descansar un ratito a Cristian y nos vamos a ir a hablar de los gastos de administración indirecto con Iván, ¿verdad? Aquí hay preguntas un poco más específicas, Iván. En realidad nos preguntan qué cosas se pueden rendir y qué cosas no, así que podemos ir haciendo como ejemplos, ¿verdad? Nos pregunta Evelyn, en los gastos indirectos, cuando se trata del personal, ¿es posible respaldarlos con boletas de honorario? Sí, tienen a lo menos 3 opciones para poder respaldar el gasto. Uno tiene que ver con las liquidaciones de sueldo, que corresponden al personal que cada institución contrata para apoyar 100% a los proyectos o apoyarlos en forma parcial. Lo mismo pasa con las boletas de honorario o las boletas de prestación de servicios a terceros, que se utiliza para algún tipo de servicio en particular que no es habitual ni continuo dentro de las instituciones. Por lo tanto, boleto honorario, liquidación de sueldo, boleta de prestación de servicios a terceros. Súper claro, o al menos a mí me quedó claro. Ya, nos pregunta Andrea Bravo si mejoras de equipamiento o de espacios físicos podrían ser aceptadas como gasto de administración indirecto. Claro, sí. Mira, sí puede ser, porque tiene que ver mucho con potenciar, cuando uno habla de potenciar a las instituciones en forma tecnológica o apoyando la habilitación de espacios para la ejecución de los proyectos, si es posible. Cuando hablamos del desarrollo y potenciar las capacidades de las instituciones, nosotros podemos aprobar compra de equipamiento o reparación de equipamiento que va en beneficio de todos los proyectos, que va en beneficio y en el apoyo para que los proyectos se puedan ejecutar. Porque hay equipamiento que está ligado directamente a la ejecución del proyecto
y que está considerado a ser financiado con los recursos para el proyecto. Y otros equipamientos que son de la institución o que la institución podría comprar para que el proyecto tenga una mejor ejecución. Sí es posible. Y algo que es bien común, yo por lo menos lo veo habitualmente en los proyectos, nos pregunta Nicolás Núñez. ¿Cómo rindo, por ejemplo, un gasto de agua? Ya, puede ser agua, ¿verdad? O otro suministro, con una boleta de la institución. ¿Es posible eso, rendir con la factura, con la boleta del agua? Y de ser así, ¿cómo se determina cuánto del total de la boleta se le carga al proyecto? Hola Nicolás, gracias por la pregunta. No solamente aplica para el uso del agua, usa para el consumo eléctrico, por ejemplo, el gas, el petróleo que en algunas instituciones utilizan. Lo importante es tener un documento en donde aparezca el monto total por el concepto que quieren cargar y la institución tiene que identificar qué porcentaje corresponde a cada proyecto. Entonces, la institución podría indicar, mira, ¿sabes qué? Acá en el edificio, todos los proyectos que están acá están utilizando estos recursos, por lo tanto, yo creo que el 20% le corresponde a ser cargado por este proyecto en particular. Es súper importante que la factura se prorratee de acuerdo a lo que la institución determina. Nosotros no entregamos porcentajes que podrían ser cargados. Eso lo determina cada institución. Entonces, el total de prorrateo no podría ser superior al monto que establece el documento. Si el documento es por 100, el prorrateo máximo es 100. No podría ser 120 porque ahí tendríamos una dificultad. Entonces, a la factura, por ejemplo, si fuera el documento que respalda el uso del agua, tú tienes que adjuntar una memoria de cálculo en donde aparezca el monto total de la factura y el porcentaje de uso correspondiente a esa factura. Y ese es el monto que se tiene que declarar. Lo menciono como un ejemplo porque se utiliza para todo tipo de consumo o gastos o servicios básicos. Acá tengo una pregunta que no sé quién la va a querer contestar, si Cristian o Iván. Dice así, cuando estamos hablando de los gastos de administración indirectos, ¿estos tienen la obligación de rendirlos mensualmente o cuando estamos hablando de una institución pública? Porque la pregunta la hace Cecilia Inostroza, que es de la Universidad de Valparaíso. Entonces, lo que yo entiendo de su pregunta es que si, dado que ella es institución pública y tiene la obligación de rendir mensualmente, también los gastos de administración indirectos los tiene que rendir mensualmente. Sí, siempre y cuando hayan ocurrido. Si se ha efectuado algún gasto en ese mes que posteriormente tiene que ser declarado y rendido, sí lo puede hacer. O sea, lo podría hacer, pero no tiene la obligación de hacerlo. Lo importante es que sí tiene que hacerlo, porque tiene que ir mostrando avances en la ejecución de los gastos en los gastos por los cuales nosotros estamos entregando financiamiento. Por lo tanto, es súper necesario que en la medida que se realice el gasto, este sea declarado cuando corresponde. Bueno, tenemos una pregunta de don Carlos Riquelme de la Universidad de Antofagasta, que nos dice, cuando estamos hablando de los gastos de administración indirecta, estamos hablando de lo que antiguamente conocíamos como los gastos de administración superior o overhead u otro concepto similar. Buenas tardes, don Carlos. Efectivamente es así. Hoy en día hemos establecido un concepto único de gastos de administración, que efectivamente era el antiguo overhead o gastos de administración superior. Hoy se llama gastos indirectos. A ver si hay alguna que me haya saltado. Sandra Valla nos pregunta sobre los gastos de mantención. Sobre gastos de mantención que
que son factibles de informar en el ítem gasto de administración indirecto. Cuando se trate, por ejemplo, de equipos que se hayan adquirido con otro fondo. El gasto de mantención es súper amplio y que podría ser utilizado para la mantención del edificio, ¿cierto? De toda la infraestructura de la institución en donde estén alojados los proyectos de investigación y yendo directamente a la pregunta que nos realiza, sí, efectivamente, pueden pagarse las mantenciones de equipamiento que ya la institución tenga y que hayan sido financiados con distintos fondos. Lo importante es que estos equipos estén relacionados, ¿cierto?, en el apoyo a la ejecución de los proyectos. Porque si van a mantener un equipamiento que en realidad no tiene ninguna relación o no aporta o no ayuda a la ejecución de los proyectos, no puede ser financiado. Muchas gracias, Iván. Ya. Ya, entonces vamos a volver un poco con Cristian. Cristian, te voy a volver como a temas un poco más específicos y que en el fondo estamos resaltando, ¿verdad?, en las diferencias y en el nuevo instructivo, que tienen que ver con el aporte patronal, o sea, como los derechos laborales que se están pagando y que estamos resaltando en el nuevo instructivo. Tenemos varias preguntas asociadas al respecto, y es que, por ejemplo, nos pregunta Daniela Romero si en el fondo ya estamos como con el presupuesto a tope, podríamos reitemizar para incluir estos conceptos que antes no estaban considerados, y con qué documentación en el fondo se espera que se respalden estos gastos de aporte patronal. Bueno, en el instructivo va a estar indicado, digamos, cómo se respalda, que en el fondo con los formularios que se pagan, sobre todo en Previred, ¿ya? Donde ahí indica claramente el pago de estos aportes. Entonces, por lo tanto, pueden ir acompañados a las liquidaciones de sueldo, ¿ya? Pero como les digo, en el instructivo, de todas maneras, va a estar eso detallado. Y la otra consulta, Jimena, eran 2 cosas, creo. Con respecto al presupuesto, porque si bien es cierto, cuando los presupuestos se diseñaron o se estimaron, no estaba considerado tal vez incluir este gasto ahí. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí la verdad va a depender de cada uno de los instrumentos, ¿ya? Digamos, del concurso, si tienen posibilidad de reitemización o no, ¿ya? Eso yo creo que es un poquito más específico, donde tendrían que verlo con sus analistas financieros, ver las posibilidades de reitemización que tienen. Pero en general, digamos, sí se podía, ¿ya? Si está la posibilidad y están los presupuestos para ello, sí podría ser posible hacer reitemizaciones. En términos generales, como le digo, pero hay que ver específicamente cada uno de los concursos. Y una pregunta ya como en términos más generales, tiene que ver con la fecha de los gastos. Como qué gastos nosotros en términos generales aprobamos en el proyecto, las fechas, me refiero. Bueno, la fecha de los gastos, como bien saben, tiene que estar dentro de la ejecución del proyecto, ¿ya? Ahora bien, si al término del proyecto están haciendo un gasto como al final y las facturas se la entregan posteriormente, por ejemplo, es posible presentar la orden de compra, por ejemplo, que estaba dentro del periodo de ejecución del proyecto como complemento de la factura para poder nosotros aprobarle ese gasto, ¿ya? Por lo tanto, es posible, bajo algunas características de respaldo que tendría que tener ese gasto. Esto que le estoy diciendo, de todas maneras, va a estar explicado también en el instructivo, ¿ya? Así que hay algunas salvedades tanto para compras de bienes como muchas consultas que hemos tenido respecto al pago de las liquidaciones de sueldo, que también muchas veces lo hacen a finales de los términos de mes. Y para eso también tenemos una salida que está en el instructivo. Entonces, por lo tanto, hay salidas para esos casos. Eso. Sí, me queda súper
Claro, o sea, en el caso de las liquidaciones, ¿verdad? De las vueltas de honorario, evidentemente las personas primero trabajan y luego viene todo el proceso de documentar el pago que se le va a hacer por el trabajo realizado. Igual, de todas formas, es importante aclarar que la rendición de cuentas tiene un proceso previo, que es la revisión de la pertinencia de los gastos. Y cuando revisamos la pertinencia, la verdad es que de todas formas, nosotros lo que analizamos, sobre todo al interior de las subdirecciones, es que estemos financiando gastos que se relacionen con actividades ocurridas durante la ejecución del proyecto. Entonces, yéndonos al extremo, por ejemplo, aun cuando ustedes tengan una factura de la compra de un pasaje aéreo que esté durante el proceso de ejecución del proyecto, si este viaje va a ser realizado con posterioridad a la fecha de término, eso igual no es pertinente. La factura puede estar dentro del proceso, del periodo de ejecución del proyecto, la factura correctamente emitida por la agencia de viaje. Sin embargo, si el viaje va a ocurrir después que el proyecto termina, eso no sería pertinente y no sería posible aprobar el gasto, ¿ya? Entonces, esa consideración igual es importante tenerla en consideración, ¿ya? Porque la documentación puede estar toda correctamente emitida en las fechas que corresponden, sin embargo, la actividad no se va a desarrollar en el momento que tiene que desarrollarse para que la podamos financiar. Ya. Nos preguntan sobre los seguros, Cristian. Nos dicen que hay proyectos como por ejemplo los startups que financia esta subdirección que han tenido algunas dificultades al momento de buscar seguros para sus equipos. Entonces, ¿qué cosas les podríamos decir? ¿De qué forma orientarlos al respecto para ayudarlos en cumplir con esta normativa? Y bueno, la verdad el tema de los seguros también es una indicación que proviene de la Contraloría General de la República, donde nos exige que sobre 13 ETM, los equipamientos que compran a través de los proyectos deben estar debidamente asegurados. Entendemos que en algunas oportunidades es muy difícil que las compañías les den algunos seguros para algunos equipos. Lo importante de acá, si no lo logran o ven que es muy dificultoso, junten toda la documentación que han podido recopilar en tratar de obtener estos seguros, ya sea los mails, las que han enviado a la empresa, las cartas de respuesta de ellos. Toda esa información es importante que la guarden, que la tengan y nos puedan presentar para nosotros poder analizarla y poder darle alguna respuesta al respecto, ¿ya? Esa sería como la indicación que les puedo dar en los casos que se les complica el tema de asegurar algún equipo. Es importante que guarden y tengan todo el respaldo de todo lo que hicieron para tratar de obtenerlo. Eso. Gracias. Bien. Y otro tema que ha sido como recurrente tiene que ver con el uso o no uso de tarjetas de débito o de crédito. Y bueno, para las tarjetas de crédito, vuelvo a reiterar, también una indicación que no viene de nosotros, sino que es un tema que también parte de la Contraloría General que nos restringe un poco el uso de las tarjetas de crédito. Nosotros entendemos que es el medio común de pagos actualmente, pero mientras tengamos estas restricciones, tenemos que ponerlas en lo instructivo. En este caso sería el uso de las tarjetas solamente para compras internacionales, ¿ya? Actualmente sería lo que podría, lo que rige en el momento, ¿ya? Bueno, eso es lo que les puedo indicar al respecto. Solamente estaría autorizado para compras internacionales. Ya, tenemos un caso específico donde tienen que asistir a un evento y tienen que usar una tarjeta de crédito personal para inscribirse en el evento. Y no habría problema, ¿verdad? Claro, sí, internacional. Bueno, ahora sí, también siempre está la posibilidad de argumentar alguna situación excepcional que tengan, ¿ya? Eso también
también nosotros lo entendemos y tiene que quedar lo suficientemente clara, cualquier ente fiscalizador externo de ANIT pueda determinar que efectivamente ese gasto se aprobó de acuerdo con los documentación de respaldo que estaba a la vista, ¿ya? Así que de todas maneras siempre van a tener la opción de hacer alguna solicitud al respecto. Evelina, Claudia, no sé cómo estamos con los tiempos. Podemos continuar si tienen más algunas preguntas más, no hay problema. Dime, yo creo que podemos hacer unas 3 preguntitas más. Ya, okay. Vamos, esta sea como más representativa. Ya. Nos comentan que cuando están haciendo pagos a personas que están trabajando en el extranjero y que están haciendo servicios para el proyecto, pero que viven en el extranjero, a veces tienen que pagar algunas comisiones cuando están haciendo estas transferencias al extranjero. Nos preguntan si eso es factible de rendir con cargo al proyecto y con qué documentación podrían respaldar esos gastos. Sí, es posible. Las comisiones que tengan que pagar a raíz del financiamiento que nosotros hacemos de los proyectos, es posible pagarlo. Ahí el respaldo, bueno, va a depender de la documentación que tengan. En el fondo, si lo pagaron a través del banco, o el banco posteriormente les envió algún comprobante de cobro. Pero lo que tengan en el fondo sería el documento que tendrían que rendir, ¿ya? Gracias. Pero lo importante es que siendo parte del proyecto y no hay otra, y se está financiando esa actividad, lo pueden rendir. También nos preguntan sobre el ítem gasto de operación en lo que respecta a los gastos que tienen que ver con reuniones, con el tema del café. ¿Qué cosas nos puedes como decir al respecto con respecto a este nuevo instructivo? Bueno, el nuevo instructivo efectivamente ya no quedó solo contemplado para el tema de agua o café, lo que era el instructivo anterior. Aquí se amplió un poquito más el tema de lo que pueden gastar en ese aspecto, ¿ya? Las reuniones, por ejemplo, antes estaba prohibido algún sándwich, por ejemplo, que pudieran dar en alguna reunión, ¿ya? Ahora ya no está estrictamente prohibido, ¿ya? Como era en el instructivo anterior. Sí, por lo tanto, se amplió un poquito el tema de no solo dar galletas, agua y café. Podría ser algún otro tipo de alimentación. Y siempre y cuando, claro, esté debidamente justificado con los formularios que tienen que llenar para el tema de las reuniones. En ese sentido, todo este tipo de gastos, ¿verdad?, tiene que ver con una reunión, un evento y ese tipo de cosas, porque igual nos preguntan si se pueden rendir gastos de operación como suministros de café, té, etcétera, para profesionales del proyecto. La verdad que todo tiene que estar enmarcado dentro de la reunión del proyecto, en el fondo. Esa es como la justificación que tiene que haber para poder rendir este gasto. Y por supuesto, y enviando todos los respaldos que se solicitan. Siempre todo enmarcado en el tema de los proyectos, de las actividades del proyecto. Bueno, estuvimos hablando, ¿verdad?, sobre las fechas límites para rendir gastos. Nos pregunta Regina López de la PUC sobre el tema del financiamiento de las garantías cuando el proyecto ya ha finalizado. Y la verdad es que ese es un tema que no está, o sea, no puede ser, si ya finalizó y siguen adquiriéndose garantías, no pueden ser rendidos en el mismo proyecto. ¿Ya? Eso la verdad no lo hemos podido solucionar de otra forma, ya que con los proyectos tienen límites de ejecución. Entonces, por lo tanto,
por lo tanto no se podrían absorber por esa vía esos gastos. La verdad es que, bueno, por el momento la verdad no tenemos una salida para ese tipo de gastos si no es dentro de del mismo proyecto. ¿Sí? Tal vez solo señalar que estamos trabajando para que en las bases de los concursos la garantía correspondiente a la última cuota, ¿verdad? Sí nos alcance el tiempo suficiente para que sea un periodo razonable en el cual el proyecto rinda y nosotros podamos revisar la rendición y aprobarla para dar por terminado el proyecto y no tener que estar eternamente renovando las garantías, ¿verdad? Entonces, seguimos trabajando en ese proceso para hacerlo más eficiente y que no tenga que renovarse la garantía por tanto tiempo. Ya, y yo creo que ya la última pregunta, Cristian, tiene que ver con una pregunta relacionada con la cuenta corriente bancaria. Nos dice, ¿cómo se rinden los gastos de cuenta corriente en el caso de que sea una cuenta exclusiva para uso del proyecto? Por ejemplo, los gastos de mantención. Ya, bueno, esos gastos, la verdad, ya no se podrían rendir en el proyecto, ya que hace mucho tiempo que ya no se exigen cuentas corrientes exclusivas, ¿ya? Entonces lo que recomendamos es que tengan centros de costo, donde llevan el control de los proyectos, con cuentas generales de las instituciones. Entonces, por lo tanto, en términos generales no se podrían rendir. Ahora bien, si efectivamente abrieron la cuenta exclusivamente para el proyecto y se puede advertir eso al mirar las cartolas, por ejemplo, es posible excepcionalmente autorizar ese gasto de comisiones o el cobro de mantención que le haya hecho su banco. Y se rinde eventualmente con la misma cartola donde le están haciendo el cobro, ¿ya? Pero, como les digo, debería ser algo excepcional, ya que ANIT en general no pide cuentas corrientes exclusivas. Muchas gracias, Cristian. Ya. Yo me voy a tomar la libertad de contestar una pregunta que nos hace, no, anoté el nombre, pero es sobre el plazo para enviar la declaración de gastos, ¿ya? Entonces, si estamos hablando de declaración de gastos, yo creo que es alguno de los instrumentos de la Subdirección de Investigación Aplicada. Así que quería comentar que esos plazos no han variado, siguen siendo 10 días después de terminado el periodo, ¿ya? Así que no se preocupen, este instructivo tiene que ver igual con rendición de cuentas, pero para los proyectos de CIA siguen teniendo 10 días después de terminado el periodo para mandar su declaración de gastos. Ahora sí que terminamos, pero no se preocupen, nosotros hemos estado aquí con nuestros compañeros tratando de tomar todas las preguntas del chat y pasándolas a un documento, así que vamos a ordenarlas e intentar hacer una lista de las preguntas que ustedes nos hicieron y tener una nómina de preguntas frecuentes. Entonces, antes de terminar, igual quería dejarle la palabra a Cristian e Iván por si tienen algo más que decir y redondear las ideas de lo que hemos estado conversando en este taller. No, por mi parte, muchas gracias por la asistencia. Espero que le haya servido este mini taller que quisimos exponer, dando cuenta sobre todo las simplificaciones que nosotros quisimos incorporar en el instructivo. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. ¿Iván? De mi parte también agradecer la instancia y la participación en este taller y finalizar mi intervención solo para clarificar un punto que es importante, que la documentación de respaldo que tiene que ser enviada se diferencia entre pública y privada. Las instituciones privadas tienen que mandar toda la documentación, la factura, las boletas, todo el documento que respalde el gasto, más los anexos que se requieran y la planilla de costo, o sea, no de costo, la planilla de cálculo de los gastos de administración, pero las instituciones públicas no tienen que mandar todo el respaldo. La información contenida en los respaldos la tienen que incorporar en la planilla de cálculo. Eso sería, y muchas gracias nuevamente por
por su participación. Ya pues, muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo taller.